Febrero 15, versión Éxodo 39, versión Reina Valera revisada. Las vestiduras de los sacerdotes. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. El efod. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro, y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino, con labor primorosa. Hicieron las hombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las hombreras del efod, por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. El pectoral. Hizo también el pectoral de obra primorosa como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral. Su longitud era de 1 palmo, y de 1 palmo su anchura, cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbuncio. Esta era la primera hilera. La segunda hilera era una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante. E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su orilla, frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod, y no se separase el pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. El manto. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura, para que no se rompiese.
e hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto, para ministrar como Jehová lo mandó a Moisés. Vestiduras sacerdotales. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos. Asimismo, la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello, consagrado a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. El tabernáculo terminado. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñida de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Éxodo 40, versión Reina Valera 1995. Moisés erige el tabernáculo. Luego Jehová habló a Moisés y le dijo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelabro y encenderás sus lámparas. Pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y colgarás la cortina a la entrada delante del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto ante la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y la llenarás de agua. Finalmente, alrededor levantarás el atrio, y colgarás la cortina a la entrada del atrio. Después tomarás el aceite de la unción, ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios. Santificarás el altar y será un altar santísimo.
Asimismo, ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás, para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y los vestirás con túnicas. Los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes. Su unción les conferirá un sacerdocio perpetuo a lo largo de sus generaciones. Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. En el primer mes del año segundo, el día primero del mes, fue erigido el tabernáculo. Moisés hizo levantar el tabernáculo, asentó sus basas, colocó sus tablas, puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Después tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Colocó las varas en el arca y encima, sobre el arca, el propiciatorio. Luego metió el arca en el tabernáculo. Puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelabro en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él el holocausto y la ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y la llenó de agua para lavarse. Moisés, Aarón y sus hijos se lavaban en ellas las manos y los pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar. Se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. La gloria de Jehová llena el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. En todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de encima del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel. Así ocurría en todas sus jornadas. Marcos 1, versión Nueva Biblia de las Américas. Predicación de Juan el Bautista. Principio del Evangelio de Jesucristo el Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén,
y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Bautismo y tentación de Jesús. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Jesús principia su ministerio. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Llamamiento de los primeros discípulos. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: Vengan conmigo, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos los siguieron. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Jesús enseña en Capernaum. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Salmo 35, versión Nueva Biblia Viva. Salmo de David. Señor, defiéndeme de los que me atacan. Combate a los que me combaten. Ponte tu armadura. Toma tu escudo y acude en mi ayuda. Protégeme poniéndote enfrente. Empuña tu lanza y tu jabalina en mi defensa. Haz frente a mis perseguidores. Quiero oírte decir: Yo soy tu salvación. Afrenta a quienes intentan matarme. Recházalos y confúndelos. Espárcelos con tu soplo como paja en el viento, viento que el ángel del Señor envía. Haz oscuro y resbaladizo el camino de ellos, que el ángel del Señor los persiga. Pues aunque ningún mal les hice, me tendieron una trampa, y aunque ningún mal les hice, cavaron una fosa para mí. Que les sobrevenga ruina súbita.
que caigan en su propia trampa, en la fosa que ellos cavaron para mí. Pero yo me regocijaré en el Señor, Él me librará. De lo profundo de mi corazón sube esta alabanza. ¿Quién como tú, Señor? ¿Qué otro protege del fuerte al débil y desválido, y al pobre y menesteroso de quienes desean despojarlos? Estos malvados juran en falso, me acusan de cosas que yo ignoro. Les hago el bien y me pagan con mal. Estoy enfermo por la desesperación. En cambio, cuando ellos estuvieron enfermos, lloré ante el Señor. Me vestí de luto, rogándole que los sanara. Estuve ayunando, oré por ellos con todo el corazón, pero Dios no escuchó. Anduve triste como si se tratara de mi madre, de mi amigo o mi hermano que estuviera enfermo y agonizante. Y ahora que estoy en tribulación, ellos se alegran, se reúnen a calumniarme. Y yo ni siquiera conocía a algunos de los que allí estaban. Se burlaban de mí y me maldicen, y contra mí rechinan los dientes. Proverbios 9, nueva versión internacional Castilian. Por mí aumentarán tus días, muchos años de vida te serán añadidos. Si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Si eres insolente, solo tú lo sufrirás.